nosotros. Continuando con el ciclo de conferencias en honor a la bioferia, nuestra siguiente conferencista es la doctora Nidia Sandoval y nos estará hablando el día de hoy, en la tarde de hoy, sobre los parásitos intestinales, medio ambiente y salud. Recuerden, por favor, cualquier pregunta que necesiten o quieran hacer, las pueden dejar en el chat y al terminar la conferencia, entonces las estaremos leyendo. Y por favor, los micrófonos y todas las cámaras apagadas. Queda con ustedes la profesora. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Eleodoro? Gusto en verte. Gracias ante todo a los organizadores de la bioferia por la invitación en la que estoy en estos momentos a presentar el tema de parásitos intestinales, ambientes y salud, y comenzamos inmediatamente. Bien, este es un tema realmente fascinante, ya que no solamente vemos el aspecto biológico de los parásitos, el aspecto sanitario de los parásitos, para tratar las enfermedades. Aquí entonces vamos a reconocer otro tipo de enfoque, especialmente que se ha llevado gracias a la Organización Mundial de la Salud, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que busca el control de las enfermedades parasitarias desde un tema de integración de las diferentes ciencias que interactúan con los parásitos, es decir, la medicina, la biología, la veterinaria y evidentemente considerando al ecosistema. Entonces, para tomar el inicio de este punto, pues nosotros tenemos que definir especialmente, no sé si hay algún estudiante que no haya dado parasitología, entonces vamos a tomarnos un minuto para ver el tema de los parásitos. Los parásitos intestinales realmente son organismos que pertenecen a un grupo muy diverso, que incluye tanto a protozoarios como helmintos. Es definitivamente uno de los organismos biológicos más exitoso a nivel mundial debido a la capacidad de infectar a diferentes hospedadores, tanto así que 1/3 de la población mundial son de tipo parásito, son de vida parásita. También reconocemos características importantes en los parásitos intestinales, como que infecta a más de 1.500 millones de personas y millares de mamíferos domésticos, animales silvestres, todo tipo de animales poseen algún tipo de parásitos. Y el 75% de estos organismos, de estos parásitos, son de transmisión zoonótica. Es decir, se pueden transmitir de un animal a otro y también se pueden transmitir de un animal al hombre y viceversa, del hombre al animal. Entonces, puede ser muy peligrosos a la salud. Estos parásitos intestinales tienen alta prevalencia mundial, amplia distribución, en especial en los trópicos, especialmente afectan más a la salud de las edades extremas, tanto a los niños como a los ancianos, los debilita, los lleva rápidamente a la muerte si no son controlados o si el mismo sistema inmunológico de esta persona, niño o anciano, no lo logra controlar o no recibe medicación. Entonces puede llevar a niveles catastróficos. Perjudican evidentemente el desarrollo económico de las naciones cuando vemos, por ejemplo, productores que cuidan sus animales domésticos, la vaca, el caballo, el cerdito, los alimentan, los cuidan y resulta ser que estos animales se les llenan de parásitos y la productividad es baja. La vaca no produce leche, la vaca no produce buena calidad de carne ni cantidad de carne, entonces es una pérdida económica. En la población humana también es una pérdida económica, ya que generalmente son las poblaciones empobrecidas los más afectados. Y entonces tienen que invertir en medicamentos. Por tanto, es un gran problema económico en este punto. A pesar de todo, se considera que con los años se han logrado mejores programas de control, más recursos terapéuticos, pero aún así sigue el problema por parásitos intestinales a nivel mundial. Aún no son controlados y aún presentan muchas enfermedades. Por ejemplo, las yardias pueden infectar a 200 millones de personas a nivel mundial, las amebas, entamoeba histolítica, la ameba patógena, 400 millones de personas infectadas por este parásito, y me disculpan por la siguiente imagen, Ascaris lumbricoides, es capaz de infectar a 1.500 millones de personas, y como decíamos, puede ser causa de muerte, así como vemos en este niño que presentamos en la imagen. La morbilidad versus la mortalidad. Bueno, definitivamente los síntomas pueden ser bastante agravados, especialmente cuando estás en la etapa
aguda, la etapa más fuerte de la infección, te puede dar diarreas, cólicos, como vamos a ver más adelante, problemas gastrointestinales muy severos, pero muchas personas lo pueden tolerar bastante bien. Entonces, estas personas van a pasar de un estado de sintomatología aguda a un estado de tener al parásito en su estado crónico. No tiene síntomas, él está feliz de la vida, es un niño travieso, un niño inquieto, pero no tiene síntomas, entonces la morbilidad es muy baja. Por tanto, muchos de ellos no toman medicamentos, muchos de ellos siguen dispersando los parásitos en el ambiente, especialmente aquellos que ni siquiera tienen letrinas, que son las regiones empobrecidas, muy empobrecidas, defecan en el medio ambiente y liberan estos parásitos al entorno. Y es un gran problema de salud pública. En cambio, la mortalidad, por su parte, puede ser bastante baja, suele ser bastante baja. Se calcula que aproximadamente 3.000 a 6.000, 65.000 personas mueren por estos geohelmintos especialmente, y si hablamos de amebas, 100.000 personas mueren por amebas. Sí, lo vemos a niveles de números, decimos, uy, qué gran cantidad de números, pero si somos casi millones de personas en este planeta, realmente no representa nada, y especialmente, vuelvo y repito, personas empobrecidas, entonces no le prestan atención las casas farmacéuticas para buscar nuevas alternativas, quizás más baratas, quizás más directas contra el parásito, y muchas veces estas enfermedades continúan en nuestro planeta a pesar de que podría ser posible erradicarlas con un poquito más de inversión y un poquito más de preocupación en estos temas. Bueno, hemos dicho que muchos parásitos intestinales tienen potencial zoonótico, es decir, que se puede transmitir de un animal a otro, de una especie a otra, de perros a humanos, de perros a lobos, por ejemplo, o de perros a gatos, y entonces estamos viendo que su capacidad de diseminarse puede ser muy grande. Y esto entonces complica la situación del tratamiento de la enfermedad a nivel humano o a nivel de veterinario. Algunos de ellos son de ciclo directo, es decir, te comes el quiste, ingieres el quiste de alguna manera con las bebidas, el agua contaminada, los alimentos contaminados, con las heces, con parásitos, de alguna u otra manera. Ingieres el quiste de la ameba, el quiste de Giardia, el oquiste Cryptosporidium o los huevos, que también se transmiten de Ascaris, Ancylostoma ticuri y Trinella, y puede ocurrir el ciclo directo de transmisión de estos parásitos. Pero hay otros que requieren muchas veces vectores o hospedadores intermediarios del parásito, por ejemplo, toxoplasma. El gato es el hospedador definitivo, pero el ser humano, el conejo, la vaca, son hospedadores intermediarios, por ejemplo. Tenía la misma situación. Bueno, el hombre es el hospedador definitivo, pero el cerdo, especialmente el cerdo en Tenia solium y la vaca en Tenia saginata son hospedadores intermediarios. Nos comemos las carnes mal cocidas de estos animales y nos podemos ver infectados de forma indirecta. También podríamos mencionar equinococos de los perros, dirofilarias también de los perros y otros muchos más. ¿Qué nos causan estos parásitos intestinales? Especialmente aquellos que se ubican en el intestino, y no hablando de los tejidos. Pues nos pueden causar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas muy marcadas, diarreas acuosas, líquidas. Y todos estos son síntomas clásicos de los parásitos intestinales, que deben ser tratados muchas veces a nivel hospitalario, ya que sus síntomas pueden ser muy agresivos. Por otro lado, también encontramos síntomas en estos casos por otras complicaciones en tejidos. Por ejemplo, hemos mencionado síntomas intestinales, pero tenemos la solitaria, cuando comemos la carne mal cocida, por ejemplo, del cerdo, nos puede causar una cisticercosis. La larva entonces se aloja cuando nos infectamos con huevos del parásito del cerdo, que viene del cerdo, nos puede dar la cisticercosis. La larva se aloja en órganos como el cerebro, el corazón, la musculatura, y en todos estos tejidos da grandes problemas, dolor, mal funcionamiento y demás. Destrucción del tejido hepático, por ejemplo, fasciola hepática, ceguera infantil, en el caso del parásito del perro, tan cercano a nosotros, o el parásito del gato, que nos puede causar ceguera infantil. En un ojo perdemos la vista en un solo ojo, este caso es Toxocara canis especialmente. Daños cerebrales, por ejemplo, por algunas amebas de vida libre, y todas ellas evidentemente nos pueden llevar a la muerte. Como un buen parásito, nos causan daño, no nos revierten nada en beneficio y nos pueden llevar a la muerte. Y repetimos,
Si son tan viejos y tan conocidos, ¿por qué no los hemos eliminado de nuestro ambiente? No podemos decir que los centros de salud, los servicios médicos no se preocupan por dar tratamiento a estas enfermedades. Los niños de área rural muchas veces no se les pregunta, ¿te duele la barriga?, sino que inmediatamente le dan el desparasitante, pues el riesgo de contaminación en estas zonas es muy alto. Pero igual ocurre con los veterinarios, ellos también medican a sus animales contra los parásitos. ¿Y por qué aún tenemos parásitos? Bueno, existen varias razones. Una de ellas es que son muy fáciles de adquirir por ingestión. Muchas veces, por ejemplo, las yardias, te comes un ooquiste, te tomas un ooquiste con las bebidas y te puedes contaminar y generar todo el cuadro diarreico y el síndrome de mala absorción y demás. También se encuentran en el ambiente esa forma de quiste, esa forma de oquiste o de huevo, están contaminando los suelos, el agua, los alimentos y en gran porcentaje. Entonces es un riesgo de adquisición de esta enfermedad. Son difíciles de erradicar en el medio ambiente y nosotros vamos a hablar más adelante de los gatos en nuestra universidad, los gatos universitarios, que aún con todo y pandemia están felices en la universidad y bien cuidaditos. Entonces ellos transmiten huevos y quistes de parásitos. Entonces son un riesgo a la salud y son muy difíciles de erradicar. Entonces, definitivamente tenemos que buscar nuevas estrategias. En definitiva, hemos hablado de la salud, hemos hablado del parásito, ahora vamos a hablar un poquito del ambiente. El parásito, como hemos visto, se dispersa en los suelos, se mantiene en los suelos y espera que a la oportunidad de ser infectante aquella persona que lo ingiera, ya sea a través de los hospedadores intermediarios, en el caso que no esté en los suelos, sino que esté en algunos tejidos, o en forma directa, en el ciclo directo, a partir del suelo directamente a su hospedador definitivo. Entonces pasa directamente al hospedador. Pero ¿qué pasa en el ambiente? En el ambiente la situación no es tan fácil. Hemos visto que muchas veces se mantienen por mucho tiempo, que se mantienen por grandes cantidades y que muchas veces no son fáciles de controlar. Especialmente pueden interferir factores para la permanencia de estos parásitos en condiciones totalmente viables por muchos meses, dependiendo del parásito, o hasta muchos años, dependiendo de las condiciones ambientales. Por ejemplo, el clima. La temperatura del ambiente puede favorecer al desarrollo de algunos geohelmintos, es decir, de huevos que necesitan desarrollarse hasta su estado larvario en el medio ambiente. También puede afectar la radiación solar, una radiación solar indirecta puede favorecer el desarrollo de los parásitos, pero en cambio si tienes una radiación solar directa, vamos a decir, ese gato o ese perro defeca en el suelo donde no hay sombra, pues el sol puede destruir ese parásito. Entonces va a bajar la viabilidad de este parásito y la capacidad de infectar a aquellas personas que entren en contacto con este parásito. También a nivel humano el sistema de eliminación decreta, dónde está ubicada la casa, qué tipo de casa es, si es piso de tierra o piso de cemento, qué tipo de comunidad es, si es urbana, rural, silvestre, de qué tipo de comunidad es. También podríamos hablar de la geografía del terreno. Terrenos elevados muchas veces tienen escorrentías de agua fuertes que arrastran los parásitos hacia los terrenos bajos. ¿Qué quiere decir con esto? Que especialmente los terrenos bajos son los más infectados por parásitos. Nosotros también podemos ver que existen muchos factores ambientales y por tanto son multifactoriales. Gracias a estas condiciones, definitivamente la medicación del animal o la medicación de la persona no va a combatir o no va a reducir la tasa de la prevalencia de estos parásitos en el hospedador. Se requieren alternativas como la alternativa One Health que les decía, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, en la cual integra el ambiente, integra la salud humana, la salud animal, para controlar esta diseminación de parásitos. Por ejemplo, vemos que estos parásitos y sus hospedadores, especialmente sus hospedadores, han aumentado increíblemente en estos últimos años. Aquellos que amamos los perritos, que amamos los gatitos, muchas veces las personas no tienen el cuidado de llevarlos a un control veterinario, de desparasitarlos y son un riesgo para la salud. Entonces, a nivel mundial, animales como el perro y gato ha aumentado su población. Nosotros podemos ver aquí las gráficas de la Unión Europea, en la cual nosotros vemos que Alemania tiene una cantidad de gatos increíbles. Ya a nivel de Latinoamérica no tanto, pero siguen subiendo estos niveles. Y estos animales
no tratados a nivel veterinario, no desparasitados, diseminan sus parásitos al ambiente. Y estos parásitos se bioacumulan en el ambiente. Y esa es mi preocupación siempre que veo los datos universitarios. Por ejemplo, estudios realizados por Bianca Sáenz y Yaribet de la Rosa en el 2013, ellos hicieron un muestreo de suelos y de facultades en nuestra universidad, en el campus central. Vemos que las facultades más infectadas, ¿cuáles fueron? Pues la Facultad de Ciencias y la Facultad de Medicina, con 4 formas parasitarias distintas, 4 especies parasitarias distintas. En el 2016, estudiantes del curso de diagnóstico parasitológico hicieron el mismo tipo de muestreo. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron ahora que habían 11 especies de parásitos distintos. Y adivinen qué facultad tenía mayor cantidad de estos parásitos. La Facultad de Ciencias. ¿Qué pasó con medicina? Acá la vemos acá atrás. Pues encontraron solamente 2 especies de parásitos, amebas y yardias. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó medicina en comparación con la Facultad de Ciencias? Ellos se preocuparon por el problema de parásitos que estaban llevando los gatos ferales. ¿Y ellos qué hicieron? Tomaron iniciativas como muchos dicen que regar ivermectina, que es un desparasitante, en los suelos, y bajo esta medida se removieron, se eliminaron los parásitos de los suelos, aparte de que también alejan a los gatos del entorno, entonces mantienen un ambiente saludable. La Facultad de Ciencias se tiene que preocupar. El año pasado las estudiantes Evelyn Alain y Yatsuri Tejada también hicieron su tesis y ellos publicaron, y ellos están en la publicación, en el proceso de la publicación de sus datos. Ellas en el 2019, si bien nosotros encontramos aquí que la facultad con mayor presencia de parásitos era farmacia y ciencias con un 75% de prevalencia, Evelyn Alain y Yatsuri encontraron que es un poco menos del 70% de prevalencia. Parece haber bajado la prevalencia de estos parásitos. Y ellas hicieron una cantidad de muestras increíbles, casi de 500 muestras. Entonces, sí podemos confiar en estos datos en estas 7 facultades. En la Facultad de Comunicación Social y Arquitectura obtuvieron valores más elevados. La Facultad de Ciencias ya bajó a un 50%, entonces eso es un aliciente. ¿Qué ha sucedido en estos años? Pues definitivamente hay personas, como nosotros vemos, más adelante también lo menciono, personas que dentro de nuestra universidad cuidan gatos, ellos les compran alimentos y muchas veces también le dan desparasitantes. Y esto ha favorecido muchísimo a que la cantidad de parásitos en los suelos haya bajado. Entonces, definitivamente animales domésticos como el perro y gatos que se desplazan en zonas periurbanas, rurales y silvestres son un riesgo a la salud de estas comunidades que muchas veces no tenían parásitos y llegamos nosotros con nuestros parásitos en la ciudad y diseminamos estos parásitos a los entornos rurales y especialmente a los entornos silvestres. Es preocupante, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por el parque metropolitano y vemos, por ejemplo, gatos y perros bordeando la carretera, pues sabemos que van a buscar alimentos en estos entornos silvestres, de repente a ver qué cazan o qué capturan, y asimismo defecan y dejan sus parásitos. Entonces es muy preocupante pensar que están transmitiendo sus parásitos a estas comunidades silvestres. No solamente eso, sino que los problemas de rescate de fauna. Muchas veces estos animales no llevan control veterinario, son desplazados de un parque a otro, o de repente van a destruir un terreno, pues llevan los animalitos, rescatan a los animalitos y los llevan de repente, qué sé yo, al parque metropolitano, pero no los desparasitan. Entonces todos esos parásitos empiezan a bioacumularse en estos entornos como el parque metropolitano. Aquí entonces encontramos algunas imágenes de algunos parásitos encontrados por los estudiantes en el 2016 en los suelos de estos lugares. Por otra parte, esto no ha sido solamente estudiado aquí en Panamá. Por ejemplo, en Chile también se hizo un recuento de estos parásitos tanto en África como en América y en Asia. ¿Y qué encontraron ellos? Pues definitivamente en las zonas urbanas son zonas las cuales contienen mayor cantidad de parásitos, especialmente en América y en África, en comparación con las zonas rurales. También observamos en estos mismos trabajos que los animales domésticos, por ejemplo, los perros y los gatos, muchas veces llegan a los entornos rurales debido a que las personas les regalan perros en la ciudad y se los llevan a sus casas. ¡Ay, qué lindo mi perrito! ¡Qué hermoso mi perrito! Y empiezan a cuidar del perrito, pero el perrito no fue desparasitado.
entonces lleva estos parásitos a esta vida rural. Aparte de que también muchas personas de la ciudad no les creció el perro, ya no quieren al perro, botan al perro, y asimismo el perro llega a las comunidades rurales buscando alimentación, son adoptados por estas buenas personas, pero también le llevan sus parásitos. Y estos perros ya adoptados a este entorno rural, ahora también se desplazan a un entorno silvestre. Y es una peligrosidad, aparte de que, por ejemplo, vemos coyotes que también están llegando a los entornos rurales y también pueden dejar sus parásitos, su aporte parasitológico a las comunidades urbanas. Y los perros también pueden migrar. Entonces es un ciclo cerrado de transmisión en la cual el medio ambiente es importante para la transmisión de estas enfermedades. En este caso, vemos que también es observable que a medida que aumenta las poblaciones, el número de individuos, también aumentan la cantidad de parásitos. Y este es el caso, que vuelvo y repito, el caso del Parque Metropolitano o de nuestros gatos ferales. A medida que aumenta la población de gatos o aumenta la población de animales rescatados en estos entornos silvestres como el Parque Metropolitano, también aumenta la cantidad y la diversidad de parásitos. Entonces estamos llevando una fauna que muchas veces no tiene defensas contra estos organismos patógenos. Le estamos llevando estos animales parasitados y pueden entonces causar un desbalance en el ecosistema, ya que estos animales pueden morir por efecto de estos nuevos patógenos. Entonces es un riesgo. Y también observamos que en los lugares más aislados existen menos patógenos, ya que, por ejemplo, están más alejados, por ejemplo, en este caso, y hay menos riesgo de que estos patógenos lleguen a su entorno. Este es el caso del COVID, que nos tienen encerrados aquí en la capital, pero vemos que, por ejemplo, en Azuero ya estaban bastante libres, ahora todo el mundo está libre. Bien, las ciudades mantienen circulando el patógeno. Estos patógenos van a mantenerse, ok, te mudas, te llevas a tu perrito, pero el patógeno quedó ahí y lo adquiere otro perrito y otro gatito y se mantiene circulando y es muy difícil eliminarlos del entorno. Y esta es una situación que también se comparte cuando vemos que los entornos son degradados, especialmente. Hay, por ejemplo, las personas que van a construir sus viviendas en estos nuevos en estos entornos silvestres, desmontan, eliminan el monte, eliminan los bosques y permiten entonces que los animales incursionen en estos medios silvestres y lleven los parásitos a zonas donde no había transmisión de parásitos intestinales. Entonces también se vuelve un riesgo el deterioro ambiental causado por el hombre. Un caso bastante clásico que verifica este hecho lo vemos en la interacción del perro doméstico y la chilla, que es como un zorro en Chile. En este caso también ellos reportan que encontraron que los animales del entorno doméstico pasaban en área rural y que luego viajaban hasta áreas silvestres. Entonces ahí contaminaban a la chilla. Y se veía entonces que era importante la coincidencia espacio-temporal de estos dos animales. En el tiempo de mayor actividad, que eran horas de la mañana y horas del atardecer, era donde existía más posibilidad de que estos animales se encontraran y se infectaran por sus patógenos. Entonces es un riesgo y ocurre igual con el perro y en Madagascar, con el perro y otros carnívoros, por ejemplo, los que vemos aquí, que también compartían la misma situación. Entonces, es una situación ya comprobada por múltiples investigadores a nivel mundial. El ambiente también debe ser considerado para el control de las enfermedades por parásitos intestinales. Se debe considerar cuánta radiación solar llega a esa comunidad, cuál es la humedad, cuál es el pH de repente de las aguas o de los suelos, si pueden o no inhibir los parásitos. Y hay que hacer pruebas para determinar si esto es cierto. La salinidad de los suelos, de las aguas, si pueden de repente destruir a un quiste de Giardia, pero qué sé yo, Toxoplasma sigue feliz de la vida y Toxocara también. Entonces hay que estudiar los parásitos en cada comunidad. Y hemos hablado de la topografía del terreno. Lugares altos tienen menor cantidad de parásitos que lugares bajos. En definitiva, los esfuerzos para evitar la contaminación por animales domésticos, animales silvestres, se debe focalizar en zonas de mayor riesgo. Y es aquí que entra entonces la
alternativa One Health, que es un esfuerzo colaborativo e interdisciplinario que busca la salud óptima para las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente. Hasta las plantas aquí son consideradas. Fíjense. Esta alternativa One Health busca estrategias de epidemiología, de prevención y control de estas enfermedades, y estas estrategias pueden ser facilitar el conocimiento, promover las colaboraciones transdisciplinarias, promover las investigaciones, desarrollo de capacidades, y en este caso están los estudiantes de la Escuela de Biología, capacidades entre universidades, agencias gubernamentales, ONG, los formuladores de la política, que son los que en teoría deben dirigir todas estas iniciativas, médicos, veterinarios y público en general, que son en sus comunidades en que se va a implementar estas alternativas. Entonces el One Health busca un trabajo coordinado entre todos estos elementos: salud animal, salud humana y salud ambiental. Cuando nos protegemos nosotros mismos, también protegemos a los demás. Y esta es la idea que se transmite de la OMS al CDC y a todas las entidades médicas veterinarias. Nosotros entonces podríamos enfocarnos en organismos centinelas o bioindicadores del tratamiento de los parásitos en parásitos intestinales en el medio ambiente, en la salud humana y en la salud animal, por ejemplo, con toxoplasma, toxocara o giardia. Son buenos indicadores, son buenos bioindicadores para estudiar esta transmisión de enfermedades, ya que todos ellos, especialmente toxoplasma y toxocara, son altamente resistentes a condiciones ambientales. Todos los tres organismos son zoonóticos de animales domésticos a silvestres y poseen características genotípicas ya reconocidas. Por ejemplo, vemos que especialmente en giardia y en toxoplasma. Si tomamos como ejemplo el toxoplasma, que es un organismo de ciclo que incluye el gato como hospedador definitivo y a los mamíferos como hospedadores intermediarios, podemos observar que el gato infecta a una gran cantidad de población y se estima que hasta el 22% en Estados Unidos y en Reino Unido están infectados por este parásito. En América Central este valor oscila de 30 al 90%, América Central, América del Sur y Europa continental. Es una enfermedad que se reconoce como que puede ser tratada por la estrategia One Health porque infecta a seres humanos, animales domésticos. Ya el oquiste sobrevive en comunidades en el ecosistema, también infecta animales silvestres y demás. Es una amenaza entonces para la salud de los seres humanos y animales. ¿Por qué es una amenaza? Pues es un factor de riesgo a animales de producción y animales silvestres. Puede causarles enfermedades, bajo peso, baja talla, debilidad del animal. En el caso de la producción, de los animales de producción, baja la productividad de los mismos y ya no es económicamente rentable. En los animales silvestres, este parásito que llega a entornos en la cual los animales no tienen defensa puede causar una catástrofe en esta población, puede eliminar a las especies de esta población. Entonces puede ser un gran riesgo a estos animales. Un ejemplo es el venado de cola blanca, y hablando también de área rural y urbana, en la que la seroprevalencia de los venados de cola blanca en área suburbana es del 49%, pero cuando lo vemos en áreas urbanas es del 66%. También es importante mencionar que el toxoplasma se transmite por la escorrentía de las aguas, que infecta animales acuáticos como las almejas. Bueno, no las infecta porque realmente ellas no se van a enfermar, pero sí las almejas pueden retener al oquiste del parásito, y cuando comemos ceviche de almeja o de mariscos, podemos ingerir el oquiste de toxoplasma totalmente viable. Entonces, aquellos animales que se alimentan de estas almejas pueden entonces también ser infectados por el parásito. Entonces, es una amenaza a los animales como la nutria, que el grado de infección que ellos puedan alcanzar puede ser resultado de ser bioindicadores de los mismos, causan muerte de animales ya de por sí en peligro de extinción, como las focas, leones marinos, comadrejas, cetáceos y demás. Y muchas veces son retenidos en las biopelículas, y animales, por ejemplo, como los caracoles, los ingieren, luego la nutria se come el caracol y se cierra el ciclo de transmisión una vez más.
En el ecosistema, el parásito puede sobrevivir durante años en el medio ambiente y puede infectar a una gran cantidad de gatos, aunque ya, y mantenerse no solamente en los gatos, sino también en otros mamíferos. Es también sorprendente que muchas veces tú remueves a los gatos de esa zona y aún el parásito se puede mantener infectante y mantenerse transmitiéndose a otros hospedadores mamíferos por muchos años. Y cuanto mayor sea el número de gatos, mayor cantidad de toxoplasma se puede transmitir al ambiente. El control de la transmisión, bueno, se debe realizar un muestreo ambiental de los suelos, las aguas, buscando los zooquistes, también mejorar la política del uso de la tierra para controlar la densidad felina y controlar entonces los refugios de animales, especialmente hay que controlar no solamente al gato, sino también a los félidos, que tanto tienen la cercanía con el ser humano, en fin. La ubicuidad del zooquista en el medio ambiente también aumenta la probabilidad de infección en los ecosistemas y se debe entonces gestionar cómo manejar estos ecosistemas para controlar, por ejemplo, las escorrentías, evitar que los animales infectados defequen cerca de los ríos, por ejemplo. Cambio ambiental también es un problema que también ha reforzado este problema de transmisión del parásito. También la globalización, los viajes internacionales, el comercio, todos ellos han servido para propagar la enfermedad. Y las probabilidades, lamentablemente, de este parásito y de todos muchos más que se conviertan en pandemia gracias a estos viajes internacionales, se ha visto que ha aumentado a través de este tiempo, en estas épocas. Para el nuevo enfoque se debe manejar la comprensión de la enfermedad, promover las colaboraciones transdisciplinarias, una investigación integradora no solamente del parásito en el humano o del animal, sino también en el ambiente, y desarrollar las capacidades en universidades, en gobiernos, en ONG, desarrollar las capacidades y colaboraciones es el enfoque que se busca. Entonces aquí se puede, yo se lo pongo aquí para que ustedes lo puedan ver, se desarrolla técnicas epidemiológicas, técnicas de modelado matemático, técnicas de muestreo genómico para detectar de repente cepas más virulentas o la coincidencia espacial de cepas que se pueden estar transmitiendo de animales a humanos. En fin, existen muchas estrategias en las cuales las diferentes disciplinas pueden interactuar, biólogos, tecnólogos médicos, médicos veterinarios, en fin, epidemiólogos, todo ello buscando erradicar a estas enfermedades transmisibles, muchas de ellas zoonóticas. Para ello, entonces, hay que conocer al parásito. Discúlpenme la falta de tilde, la computadora me estaba molestando. Políticas del uso de la tierra y manejo de gatos ferales, desarrollo de vacunas también. Se ha desarrollado una vacuna en ovejas, sin embargo, aún no es aplicable ni a perros, ni a gatos, ni a humanos, evidentemente. Hay que trabajar más en este tipo de investigación. Conservar especies en peligro de extinción, ese es otro motivo por el cual también hay que conocer un poco más al parásito y conocer a los hospedadores y conocer la comunidad donde se desarrolla este parásito. Y una creciente demanda de seguridad alimentaria, ya que si comemos esa carne poco cruda o poco cocida, también puede ser un riesgo de infección. En definitiva, buscamos llenar las brechas de ciencia y conocimiento. Se requerirá entonces colaboraciones efectivas y verdaderamente transdisciplinarias. Ya basta de esconder la información, hay que compartir y colaborar con esta información para lograr entonces controlar las enfermedades. No tengo más que decir, más que gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias siempre a mis colaboradores que hemos trabajado a través de tantos años, la profesora Nivia, el profesor Mena, el profesor Mario Rosemena, investigadores nacionales e internacionales, especialmente a la doctora Marxiles, Somaspa con el doctor Zamudio, Serpentario, IDAN, MIDA, MINSA, MEDUCA, diferentes instituciones que nos han permitido lograr todo este conocimiento de integrador de las enfermedades tropicales, a mis estudiantes de tesis siempre y estudiantes de los cursos de todas las parasitologías que hemos abierto en algún momento. Y sin nada más que decir, muchas gracias. Bueno, gracias por la participación, profesora. Gracias por colaborar con nosotros. Bueno, chicos, iniciamos el periodo de preguntas. Agradezco. Bueno, voy a quitar. Bueno, profesora, la primera pregunta es de Melanie
Pedrous. Ajá. Hola, Dice, Melanie. excelente presentación como siempre, profesora. ¿Podríamos decir que la resistencia no solo nos da desventajas ante ellos, sino una ventaja al poder estudiar su prevalencia en el ambiente? Bueno, no era La, comentar una pregunta. la resistencia. Bueno, definitivamente hay que estudiar el parásito en el ambiente ya por todas las razones que les he dado y la resistencia de los mismos especialmente tiene que ser atacada con diversas estrategias. Nosotros hemos hablado muchas veces, bueno, vamos a encontrar un área altamente parasitada como la escuela de biología, lo primero que tenemos que hacer, remover a los gatos. Sabemos también, como hemos dicho, que estos quistes pueden permanecer mucho tiempo, pues vamos entonces a quitar un poco de árboles, de montes, sobre estos espacios altamente contaminados, las letrinas de los gatos, para tratar de reducir la viabilidad de estos parásitos. Entonces existen muchas alternativas sobre las cuales tenemos que tratar de controlar a estas enfermedades. Y solamente tomando como modelo Toxoplasma, podríamos haber mencionado muchas más, en definitiva. Excelente, gracias, profesora. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la forma en la que más se infectan las personas por toxoplasma? ¿Mediante las heces de los gatos o mediante alimentos mal cocidos? Esto es todo un tema. Generalmente se le achaca al pobre gato la culpa de que él es el principal transmisor del toxoplasma. Yo en mis clases les comento a mis muchachos, bueno, no hombre, lo estás estigmatizando y realmente no es totalmente cierto. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, generalmente se da por la transmisión de alimentos, ya sea por comer carnes crudas o alimentos contaminados con los oquistes. El gato de a milagro expulsará oquistes durante un mes de su vida y ya no más, a menos que se inmunosuprima. Entonces realmente el gato no tiene tanta culpa como se le achaca al pobre animalito. Entonces, esa sería mi respuesta para ti. Genial saber eso. Marianela Camarena pregunta, bueno, buenas tardes, profesora. Me gustaría saber cuál es la forma más común de contagiarse por toxocara. ¿Podría un perro transmitírmelo? Claro que sí, claro que sí. Nosotros corremos peligro con nuestros animales no tratados. El toxocara muchas veces nos da larva migrans visceral y nos da también enfermedades en la vista. Podemos perder la vista, larva ocular que nos puede dejar ciegos ante la presencia del parásito que nos daña el nervio óptico y nos puede causar problemas de opacidad en el glóbulo ocular y demás. Entonces es un problema de infección que nos pueden transmitir nuestros animales domésticos como el gato, el perro o algunos cánidos del ambiente a nosotros como biólogos que andamos en estos ambientes muchas veces en riesgo de contaminación. Y es por eso mantenerse informado es también una buena herramienta de control. Gracias, profesora. Luisa Rencón pregunta, excelente presentación, profesora. Una consulta, ¿de qué manera resultan beneficiosos los parásitos por el cambio climático? ¿De qué manera resultan beneficiosos? Generalmente los parásitos se le considera en su aspecto negativo. Los parásitos generalmente nos causan daños. Los parásitos afectan la salud humana, la salud animal. Actualmente el cambio climático muchas veces ha diseminado muchos parásitos, especialmente los vectoriales, especialmente los sanguíneos, se han diseminado a nuevas zonas. Los parásitos intestinales no les va tan bien con el cambio climático, ya que a mayor radiación, a mayor calor, muchas veces pierden su viabilidad. Entonces, si buscamos una forma de beneficio, sería eso, el cambio climático entonces puede desfavorecer la viabilidad de los parásitos. Ojo, actualmente se ha visto que en zonas donde no hay parásitos, en zonas urbanas, enriquecidas y demás, donde se dan tratamiento parasitológico y evitan la contaminación, la ausencia de parásito causa mayor cantidad de enfermedades autoinmunes. Entonces ya no es solamente algo tan sencillo. Hay que evaluar toda esta sincronización parásitos, predador y medio ambiente. Pero respondiendo a la pregunta de Luisa, pues esta sería mi respuesta. El cambio climático no beneficia a los intestinales. Gracias, profesora. Jorge Riera escribe, excelente presentación respecto a la vacuna que mencionó utilizada en ovejas. Pregunta, ¿hay en proceso estudios para desarrollar vacunas en gatos? Sí, sí los hay, aunque aún no se ha logrado el éxito, ya que estos son organismos eucariotas muy complejos a nivel de su genoma, al igual que todos los parásitos. No se ha logrado una vacuna exitosa en gatos.
pero se sigue buscando. 100% exitosa no hay. Gracias. Juliet Padilla escribe, buenas tardes, profesora. ¿Qué opinas sobre la importancia de la incorporación de los protocolos en las potabilizadoras respecto a los parásitos? Ya que algunos parásitos como Cryptosporidium están asociados a sedimentos y turbiedad y resistencia al cloro. Definitivamente, eso es algo que hoy ya lo vemos tarde. Eso es algo que debió implementarse hace muchos años. El IDAN se mantiene preocupado por lograr esta nueva metodología que garantice remover, por ejemplo, el Cryptosporidium y la Giardia, que son un riesgo para la salud. Y definitivamente esto debe ser eliminado, ya que cuando nosotros aquí en la capital aún vemos problemas por este parásito transmitido por las aguas potables, y qué decir si nos vamos a zonas rurales donde traen, muchas veces los mantienen de pozos en las aguas y a veces estos pozos también tienen fracturas en la tubería y estos parásitos pueden contaminar al igual que las bacterias. Gracias, profesora. Una pregunta más. Gedis de Gracia escribe, nuestros animales pueden presentar síntomas bastante visibles de estos parásitos y así poder prevenir un contagio hacia nosotros. Sí, esto depende del animal. Por ejemplo, en los gatos sí se puede ver síntomas de parásitos entéricos. Los gatos tienen diarrea, al igual que los perritos, pero lo toleran bastante bien. Es igual que el humano. Algunas veces tienen los síntomas y otras veces desaparecen. Lo recomendado es no correr en riesgo con estos animales domésticos y llevarlos al veterinario, que ellos siempre llevan un control para desparasitación cada cierto tiempo, dependiendo del animal, dependiendo de la edad del animal y otros factores. Animales silvestres, wow, ¿cómo desparasitar los animales silvestres? Pues también sería interesante. Decirles, aunque Gladys no me preguntó, decirles que animales silvestres no se recomiendan desparasitar, ya que en un medio ambiente silvestre los parásitos son los controladores de las poblaciones, en la cual sobrevivirá el mejor adaptado. Solo en casos de una epidemia que está destruyendo, qué sé yo, el Proquimis, Semipinosus, está destruyendo la cantidad de ratas, pues en ese caso entonces se buscaría alternativa de tratamiento, pero se evita en todo caso el tratamiento de estos animales silvestres. Excelente. Bueno, profesora, muchas gracias por haber participado con nosotros y aceptar colaborar y apoyarnos. Y No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. excelente, profesora. Y bueno, chicos, gracias a ustedes por haber participado y apoyarnos también. Que tengan una excelente tarde y una excelente noche. Suerte y cuídense. Bueno.